¿Alguien quiere levantar ese aplauso a Él? Él está en control. Wow. Qué tiempo tan especial juntos, aquí como familia de fe, en la presencia del Señor, levantando el corazón y la fe de cada uno que está aquí. Nos reunimos el domingo, los cristianos lo hicieron temprano por muchos siglos, pero nos reunimos el domingo porque este es el día en que precisamente nuestro Salvador se levantó de la muerte. Y realmente al venir usted a adorar aquí debería recordarse una y otra vez, no lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque hay una verdad que partió la historia y mi historia, tu historia también. Recuérdalo, recuerda eso. Especialmente si hoy es uno de esos días en que has estado batallando, que quizás dices, no sé si la logre, en que quizás lo que ves en el espejo no te gusta mucho, no te cae muy bien. Tienes que recordarte una cosa, el cielo nos amó tanto a nosotros, que nos dio lo mejor del cielo y lo mandó al lugar más bajo, en la muerte, en el sepulcro, pero lo levantó de allí a su Hijo para que usted y yo no vivamos sin esa verdad, sino que vivamos llenos de esperanza, ¿no? Hoy es domingo de resurrección. Levante el rostro, levante la frente y crea conmigo, hay esperanza para usted el día de hoy, ¿verdad? Hay esperanza para cada uno de nosotros. Aparte, se nota que muchos de ustedes vinieron así de domingo de resurrección, muy elegantes, muy guapos, muy arregladas, las felicito. Se nota que es domingo de resurrección, hasta lo noté con Evan Craft. Irreconocible, ¿no? Traje y corbata, Evan Craft, Dios mío, siempre en camiseta y en jean. Dios de veras que hace milagros, ¿ah? Lo bueno es que él está ahí quitándose los micrófonos y no se da cuenta que yo dije esto y no se lo diga, ¿ok? Eso es para entre usted y yo. Antes de que usted se siente, dos cosas quiero hacer. Una, busque su Biblia, vamos a declarar algo que hemos declarado en esta iglesia desde hace casi 60 años que se comenzó. John Austin, que es la persona que funda esta iglesia, fue tocado por el poder de Dios, el poder sanador de Dios, y aprendió a creer, liberándose de prejuicios religiosos que decían, Dios hizo cosas grandes en el pasado, en el Nuevo Testamento, pero ya no las hace ahora. Nos ha enseñado a creer que Dios está vivo y operando el día de hoy, y que su palabra usted la puede tomar en serio, porque Él honra su palabra. Entonces vamos a declarar en un minuto nuestra fe antes de escuchar la palabra de Dios. Pero segundo, quiero saber quiénes de ustedes nos visitan por primera vez. Quisiéramos darles un buen aplauso. Nos encanta que esté aquí y de veras que haga de esta su casa. Estamos para servirle y espero que nos dé el honor de tenerlo con nosotros muchas veces más en el futuro. Levantando su Biblia, usted dice conmigo, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo y nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Puede sentarse, por favor. Le invito a que usted busque en su Biblia. Quizás mi pasaje favorito cuando se trata de las historias que están relacionadas con el domingo de resurrección. Y es la historia de dos discípulos que iban hacia su aldea, Emaús, de regreso a su aldea después de un fin de semana terrible en Jerusalén. Está en el libro de Lucas, capítulo 24, el verso 17 al 21. Y se nos dice la escritura que mientras ellos caminaban afuera de Jerusalén hacia su aldea,
hubo una persona que se les acercó y comenzó a conversar con ellos. Ellos no reconocieron quién era. Usted y yo sabemos quién era, pero ellos no se dan cuenta. Y cuando Él los ve discutir tanto, les pregunta y les dice: ¿qué vienen discutiendo en el camino? Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: si se detiene un minuto conmigo. Se detuvieron cabizbajos, o sea, no estaban ni para que les preguntaran. El desánimo era tan grande, como el desánimo que le golpea el corazón a uno cuando uno ha perdido a alguien muy querido, ¿no? Mientras leía este pasaje, trataba de imaginar la cara de estos dos discípulos. El viernes habían matado al Señor. El domingo temprano ellos están de regreso a su aldea. Ese no era el plan. Mientras ellos regresan y son cuestionados, la pesadez es tan grande. Cabizbajos contestan. Quizás como el día en que yo conducía detrás del féretro que llevaba los restos de mamá al cementerio. Es un día que nunca se olvida. Es un día que te golpea. Como decía mi esposa temprano, uno se pellizca y uno dice: ojalá que mañana despierte y que esto no esté pasando. Ojalá que haya sido un sueño. Pero el dolor es tan grande, es tan fuerte, que entiendo cuando esos discípulos cabizbajos contestaron y le dijeron: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y él pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? Y responden: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, y observe las palabras, nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Ese es el verbo de la desilusión, de cuando uno piensa que las cosas van a salir de cierta manera y salen de otra. Cuando uno tiene grandes sueños y no se cumplen, grandes expectativas y no son satisfechas. Cuando uno piensa que Dios va a hacer ciertas cosas, pero no las hace como uno pensaba, ¿no? Cuando Dios está operando detrás de cortinas, pero uno quisiera que por lo menos le mandara un recadito para decirle cuál es el programa, y uno no entiende cómo van a terminar las cosas. Pensábamos, creíamos que Él era la esperanza y nos han matado toda la esperanza. Y entonces dicen al final: es más, hace ya 3 días que sucedió todo esto. Y esa es la descripción del domingo de resurrección antes de saber cualquier cosa. Antes de darse cuenta que la persona con la que están hablando les dice y les lleva a las escrituras y les explica promesas de los profetas que hablaban de ese día, de lo que pasó el viernes, de que no había, a Dios nadie lo había tomado por sorpresa, de que Jesús no era víctima, de que era parte del plan, que parte del plan de Dios era precisamente destruir, casi aplastar a Jesús en esa cruz para que otras personas no tuviéramos que llevar esa destrucción. Era parte del plan, y por más difícil que pudiera ser para los discípulos, ese amigo incógnito les trata de explicar: ustedes sabían, ustedes son judíos, ustedes sabían porque los profetas se los dijeron antes para que no murieran de desánimo. Y cuando llegaron a cierto momento y a cierta parte del camino, Él hace que va de lejos. Ellos le ruegan: quédate con nosotros, se hace tarde. Y entonces decide entrar en la casa de ellos, le ofrecen pan. Y cuando este hombre toma el pan y lo parte, se dan cuenta quién es. No les da tiempo ni de gritar. Y en el instante en que quieren quizás saltar a abrazarlo,
se desaparece de su vista, pero jamás desapareció la esperanza que ganaron en esa mesa cuando se dieron cuenta que los clavos y el odio no puede acabar con el Hijo de Dios, el dador de la vida, que estaba vivo en la mesa de ellos precisamente. Bendito sea Dios. Esa verdad, escúchame, esa verdad, esa experiencia es única de esos discípulos. Son los únicos que después de haber visto a Jesús vivo, predicando y haciendo milagros y hablando como nadie, lo vieron deshecho, desangrado sobre una cruz, pero son los únicos en la historia que tienen la experiencia de haber caminado con Jesús hombre, haberlo visto morir en la cruz y haberlo visto resucitado entre ellos, hablándoles, tocándolos. Ellos tocaron sus heridas, tocaron las heridas de sus manos, de sus pies. Lo escucharon hablar, comieron con Él, caminaron con Él y lo vieron ascender al cielo otra vez. Y haber visto lo que es imposible para los seres humanos, haber visto a Dios hecho carne, resucitado, les cambió la vida para siempre. Jamás nadie pudo callarlos. Jamás nadie pudo atemorizarlos al punto de callarlos para que negaran lo que ellos habían visto. Y San Juan, 60 años después, 70 años después, siendo un anciano, escribe y dice una y otra vez en sus cartas: lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Así es que nadie pudo callarlos después de que ellos experimentaron el poder de la resurrección. Y yo estoy aquí simplemente y humildemente para recordarte a ti, como un creyente, como un hermano, como un amigo, como un niño que está acá. Algunos de ustedes están en las edades en las que estaban algunos de esos apóstoles que se sentaron en una mesa cuando Jesús apareció en medio de ese cuarto. Estaban encerrados por temor a los romanos, aterrorizados, pensando qué sería de sus vidas, y Jesús apareció en medio de ellos y mostrándoles las heridas les dijo: ¿por qué temen? No soy un fantasma. Le traen un pescado, lo come en frente de ellos y les dice: miren, toquen. Un fantasma no come como yo como. Un fantasma no puede ser tocado como ustedes pueden palparme a mí ahora. Quiero que sepan sin lugar a dudas que soy real, que esto fue real, que Jesucristo no es un mito, no es una fábula, es Dios vivo, resucitado entre los muertos, para que tu fe esté plantada en algo que es poderoso y transforma la vida de las personas. Y quiero en esta tarde rogarte que consideres lo que estoy diciendo otra vez. No estamos siguiendo a un filósofo ni a un político, no estamos siguiendo a un buen hombre, ni a un maestro, ni a un rabino. Estamos siguiendo a uno que murió y resucitó, y tenemos hermanos que en el primer siglo lo vieron, lo tocaron, hablaron con él y dijeron: no es posible que neguemos esto. Nadie nos va a convencer de que lo neguemos. Los judíos los persiguieron, el imperio romano los quiso aplastar, quiso matarlos en los estadios. Los juzgaron, y a lo largo de los primeros siglos muchos de los cristianos tuvieron una sola base sobre la cual pararse para enfrentar la vida, el peligro, la persecución e incluso la muerte. Vivieron de una manera distinta, les cambió la vida, buscaron virtudes, buscaron el poder del Espíritu Santo a partir de ese hecho. Y fue que hubo 11 hombres que estuvieron con él, lo acompañaron en su ministerio, lo vieron morir en una cruz, pero lo vieron resucitar de entre los muertos. Y ellos dijeron: si nuestros padres lo vieron y lo tocaron, creemos ese testimonio. Y en el momento en que creyeron ese testimonio, fueron salvos de su culpa, fueron liberados de adicciones, fueron liberados de un pasado vergonzoso y caminaron de una manera distinta. Y vengo aquí a rogarte una cosa. Debes de saber y recordar que tu fe no es invención ni de los ingleses, ni de los norteamericanos, ni de nadie. Hubo 11 hombres que lo vieron, estuvieron con él, y nos escriben desde el primer siglo para decirnos: nuestra fe no está basada en fábulas. Nosotros estuvimos allí, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos y sabemos que esto es real. Se trata del Hijo de Dios, y aquel que crea en él no morirá para siempre. El que cree en él va a vivir. El que crea en él va a tener una vida eterna.
En los primeros 50 años del cristianismo, los 11 discípulos que estuvieron con él comenzaron a predicarlo, comenzaron a decirlo, comenzaron algunos de ellos a escribir, como el doctor Lucas escribió toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, los discursos, los milagros, las palabras, y luego su tortura en la cruz, y luego lo que pasó después cuando ellos estuvieron con él muchas veces antes de ascender a los cielos. Él escribe ese libro, escribe el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, el doctor Lucas nos cuenta a nosotros que la primera prédica del apóstol Pedro, después de haber sido un hombre que le negó, fue decirle a la gente: nosotros somos testigos de esto que les estoy diciendo a ustedes. Es cierto, ustedes lo mataron, pero a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Esa es la primera prédica. Ser cristiano significa ser testigo de que Jesús resucitó de la muerte y es el Hijo de Dios. Y es lo primero que Pedro se atrevió a predicar con toda esa fuerza. Y miles de personas vinieron a los pies de nuestro Señor pocos días después de que Él había resucitado y ascendido a los cielos. ¿De qué le estoy hablando a usted hoy? Le estoy hablando de que esto no es fábula, de que usted no está sentado aquí porque le guste la música o le caiga bien el pastor Joel Osteen. Usted está aquí porque usted tiene un Salvador. Usted tiene un Salvador. Usted tiene uno que se le reveló a usted porque Él está vivo entre los muertos. De eso se trata. Usted quizás ha vivido y ha experimentado el poder de Él. Quizás Él lo ha sanado. Quizás Él ha contestado oraciones, pero hay un hecho de hechos que está por encima de todas esas cosas, y es que 11 hombres estuvieron con Él, lo vieron, lo escucharon y lo vieron ascender al cielo, y muchas personas más se unieron a ese testimonio. Escribieron sobre eso, lo predicaron y se aseguraron que las generaciones que seguían pudieran saber que lo que ellos habían dicho era verdad, por dos razones. Sus vidas nunca fueron las mismas y vivieron de una manera muy distinta de cómo hubiesen vivido si ellos no lo hubieran visto resucitar. Si hubieran quedado cabizbajos, si hubieran quedado calladiticos, como alguien que siguió a un mentiroso, si hubieran regresado a Emaús y nunca hubiesen dicho que habían sido discípulos, de no ser porque lo vieron sentado con ellos en esa mesa y supieron que esto no era fábula, era verdad. Lo que los profetas dicen es verdad. Dios está operando en el mundo y ha mandado un Salvador. Es verdad lo que le estoy diciendo. Por eso lo escribieron, por eso vivieron así, y por eso estuvieron dispuestos a morir también. Uno de los textos que más me impresionan, y termino esta corta reflexión con esto. Uno de los textos que más me impresionan, textos de gente que no es cristiana, textos que fueron escritos en los primeros siglos por gente que simplemente observó a los cristianos, nos hablan a nosotros del impacto que tuvo el Señor Jesucristo en la vida de esos cristianos del primer siglo. Una de esas personas es Flavio Josefo. Es un historiador judío y fariseo desde los 19 años. En el año 66 fue comandante de las fuerzas judías en Galilea y finalmente fue capturado por los romanos y terminó sirviendo sirviendo a los romanos de muchas maneras. Y él escribe en una de sus cartas, por ahí, ustedes lo pueden buscar, año 66, perdón, un poquito más para allá. Y dice él, escuche cómo habla de los cristianos. Había alrededor de ese tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no lo olvidaron, pues se volvió a aparecer
vivo entre ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, escuche esto, la tribu de cristianos llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguido hasta el presente. Está en un libro que se llama Antigüedades, y los de ustedes que gustan revisar esas cosas lo pueden buscar en internet fácilmente. Y la tribu llamada cristianos no ha podido ser extinguida todavía hasta hoy. ¿Por qué? Porque no podían negar lo que habían visto. No podían negar que lo habían tocado y sabían que Él había resucitado entre los muertos. Y le añado un texto más y termino acá. Hay una persona que se llama Plinio II. Plinio II. No le ponga ese nombre a su hijo, por favor. Fue gobernador de Bitinia en Asia Menor en el año 112 después de Cristo. Y él tuvo que servirle al imperio romano como una persona que ejecutaba, condenaba a los cristianos. Ejecutaba y condenaba a los cristianos. Pero eran tantas las ejecuciones que él tenía que llevar adelante. Estamos hablando del segundo siglo. Tantas ejecuciones que tuvo que escribirle al emperador para preguntarle que le diera un poquito de directriz, si valía la pena acabar con tantas mujeres y niños y hombres. Él decía, son demasiados, necesito saber si puedo bajarle a lo que estoy haciendo. Él explicaba en su carta que eran tantos los que sufrían la muerte que él se preguntaba si debería seguir matando a todos los que se rebelaran como cristianos o solo algunos. Y dijo en su carta que a algunos cristianos o pseudo cristianos él los había obligado a arrodillarse delante de la estatua de Trajano, el emperador, y les había obligado a maldecir a Cristo. Pero aclara en esa descripción: pero a los verdaderos cristianos no pude hacerlos maldecir. Lo único que sé de ellos es esto, dice él. Afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera, que fue al amanecer que nuestro Señor resucitó, y que allí cantaban versos, un himno a Cristo como a un Dios, y que se sometían a un juramento solemne, y escuche, y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuentas de eso. Eso está en un libro que se llama Epístolas. ¿Qué me dice a mí? Dos cosas. Que haber experimentado la resurrección a los cristianos del primer siglo les enseñó a vivir de una manera completamente distinta. Y me hace llegar a mí a una conclusión. Cuando una persona realmente cree que lo que estamos hablando aquí es cierto, no vive igual. Aunque el mundo entero esté viviendo de cierta manera y sea de moda hacer muchas cosas, cuando un cristiano se ha encontrado con la vida, renuncia a esas cosas y abraza su fe y vive de una manera que glorifica lo que al Señor le costó una cruz y su resurrección. Y la otra cosa que me enseña a mí es que cuando uno sabe y ha experimentado y cree el testimonio de esos 11 hombres, uno está dispuesto a sufrir, porque uno sabe que el sufrimiento no es la última palabra. Y uno también puede soportar la muerte y abrazarla de otra manera, porque uno sabe que si Él resucitó, un día lo vamos a ver de pie. Vamos a estar de pie delante de Él, también vivos de entre los muertos, y no habrá nadie que nos separe de Él jamás.
Mi último comentario, porque se lo quería dejar acá. Fueron tantos los testigos, hay tantos testigos, que Lee Strobel, que es un apologeta cristiano del día de hoy, vive al norte de aquí de Houston. Hoy en día es pastor, pero él es periodista en asuntos legales. Y él dice, son tantos los testimonios de testigos presenciales de la resurrección, descritos en el Nuevo Testamento, y registrados muy pocos años después de que todo pasó, tan pocos años que no daría tiempo para crear una leyenda. Las leyendas se crean cuando hay personas que oyeron pero no estuvieron allí. Se inventan cuando la gente escucha historias y chismes y rumores, y entonces comienzan a tratar de recontar la historia, pero nunca les constó nada. Pero hay 11 hombres que dieron su vida y murieron contándole a la gente que habían estado con él, que lo vieron, lo tocaron y lo palparon y les cambió la vida. Y esos testigos presenciales fueron acompañados por muchas más personas. Y en pocas palabras lo que le estoy diciendo es lo que dice este hombre en su libro. Fantástico. Nos tomaría, para escuchar los testimonios de todas esas personas, desde un lunes a primera hora en la mañana delante de una corte, dándoles 15 minutos a cada una de esas personas, hasta un viernes al mediodía, para escuchar todo el material testimonial que podría escuchar un juez para determinar si lo que están diciendo es mentira o es verdad. Y lo que podemos decir hoy es, Jesús se apareció a sus 11 discípulos y a muchos otros discípulos, y finalmente a 500 hermanos, dice el apóstol San Pablo, a 500 hermanos a una sola vez antes de ascender a los cielos, lo que cuenta por lo menos 129 horas más o menos de testimonio escrito por aquellas personas que luego murieron porque fueron testigos de la resurrección. Yo le quiero llamar en el nombre del Señor hoy a que usted revise lo que usted está creyendo, porque si yo entiendo bien esta información, yo tengo razones para creer que lo que yo creo y lo que mueve mi vida no es una fábula, es el testimonio veraz de gente que vivió distinto y dio su vida por esto. Hoy en día, cada 6 minutos muere un cristiano en el mundo por este testimonio. No mueren porque ellos se lancen contra un auto o hagan cosas locas. Mueren porque alguien más los mata por su fe. Y creo que, como pasó en el primer siglo, la razón por la cual muchos cristianos no niegan su fe el día de hoy es porque, aunque no lo vieron, tenemos el testimonio de nuestros hermanos que sí murieron por esto, porque saben que es verdad. Y San Juan gritaría hoy, y lo grita desde la Biblia: yo sé que lo que vi es verdad, y de lo que vi les escribo, para que ustedes no pierdan la esperanza. Yo le quiero preguntar, le quiero llamar en el nombre del Señor. Domingo de Ramos fue un día para celebrar lo que Cristo venía a hacer, pero el domingo de resurrección es para afirmar mi fe en lo que ya pasó. Y yo le pregunto a usted, ¿está viviendo usted de una manera que refleje la fe que costó tanta sangre? ¿Está viviendo usted como si Cristo fuera verdaderamente el Hijo de Dios y haya resucitado entre los muertos? Si no, esta tarde es para consagrarse a Dios. Esta tarde es para redescubrir tu fe. Esta tarde es para decirle a Jesús: tú eres Dios, y si estás vivo, ven a mi corazón y cámbiame como lo hiciste con esos hombres, y yo te voy a servir el resto de mi vida. Si tú has estado lejos de las cosas de Dios, es tiempo para decir: yo necesito arreglar mi vida, necesito agarrar en serio ese testimonio. Tú me dices: pastor, yo no sé todavía si este testimonio es verdad. Bueno, entonces abre las páginas de la Biblia y revisa lo que Él hizo, lo que dijo, y pídele que Él te revele a tu vida.
Pídele que Él se revele a tu vida, porque lo ha hecho con toda persona que le ha invocado sinceramente a lo largo de 2000 años, y lo va a hacer contigo si tú le invitas a Él a que toque tu corazón y a que cambie tu vida. ¿Alguien recibe esa palabra en esta tarde? Yo le pido que usted incline su rostro y hacemos una oración a Dios. Dígale conmigo: Señor Jesucristo, yo te confieso, Hijo de Dios, Dios verdadero, muerto y resucitado por mí. Te confieso así hoy y te invito, Señor, a que vengas a revelarte a mi vida, Señor. Ven a revelarte a mi vida. Cámbiala, te lo pido, Señor. Libérame de las cosas que me alejan de ti. Acércame a tu realidad, al poder de una presencia que nadie puede acabar. Soy tuyo, Señor. Yo te pido perdón si he vivido alejado o si me he distraído, me dejé distraer por algo o por alguien. Hoy vengo a consagrarme a ti, Señor. Vengo a rendirte mi corazón hoy. Quiero adorarte, experimentarte, servirte, ser tu testigo hoy. Antes de que nos vayamos, ruego, si usted no tiene que moverse, no lo haga por un minuto, por favor. Me pregunto cuántas prédicas muchos de nosotros habremos escuchado. ¿Cuántos llamados habremos escuchado? Y me pregunto si, a pesar de haber escuchado tanto, habrá algunos de nosotros que puedan despertar a la realidad de que esto es en serio, de que esto es verdad, y de que el único que te pueda dar testimonio de que lo que estamos hablando aquí es verdad es Él mismo, cuando toca el corazón y tú le dices: ok, aquí estoy. Yo quisiera saber si usted hizo esa oración sinceramente consagrándose a Dios esta tarde. Y le quiero pedir que lo haga levantando su mano lo más alto que pueda. Si usted ha hecho esa oración y se ha consagrado a Él y le ha entregado su alma, mantenga su mano en alto. Los sugieres podrían correr y buscar a esas personas. Quiero regalarle algo donde usted está. Cuando terminemos acá, voy a estar allá afuera saludando a los de ustedes que quieran venir. Hay un salón que llamamos Nuevos Comienzos, en donde siempre estamos varios líderes conversando con los de ustedes que le entregan su vida a Jesús y que quieren saber más cómo poder seguirlo de cerca. Le invito a que nos busque ahí también en un minuto. Denles aplauso fuerte a esa gente. Póngase de pie. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre. Buenas tardes, Lakewood.